Entonces hoy también quería hablar un poco sobre el concepto de arrepentimiento y cómo superar pues los remordimientos que a veces algunas personas tienen sobre su pasado. Entonces el hecho es que no somos seres perfectos, entonces cada ser humano y se equivoca. Pues algunos de nuestros errores se convierten en remordimientos y a veces estos aumentan con el tiempo. Pues si una persona vive muchos años, es muy natural que tendrá pues más errores en su vida. Para algunos, el arrepentimiento, la vergüenza y la pena por nuestro pasado pueden llegar a consumirnos y paralizarnos. Entonces, es importante entender que aunque los sentimientos de arrepentimiento y pena por los errores del pasado pueden ser inevitables y a veces incluso necesarios, el Islam nos proporciona los medios para transformarlos en crecimiento personal y también de sabiduría. Hay 4 aspectos que el Islam enseña para afrontar los errores de nuestro pasado. Primero, la aceptación. 2, análisis. 3, arrepentimiento. Y 4, el progreso. Entonces, el primer paso es la aceptación. Y a veces nos juzgamos con demasiada dureza. Nos miramos a nosotros mismos en el pasado exigiéndonos la perfección. Y luego nos reprendemos cada vez que inevitablemente nos quedamos cortos de eso. Esto nos lleva al odio hacia nosotros mismos, a la ira y el aislamiento cuando una persona siente que no es satisfecho lo que es su manera de actuar o su persona. Entonces, el primer paso en la transformación positiva de nuestros remordimientos es comprender y aceptar que Allah nos ha creado como seres humanos frágiles. Entonces, Allah dice en el Sagrado Corán, que el ser humano ha sido creado débil. Entonces, este es también un mundo temporal en el que estamos sometidos a miriadas de pruebas. No podemos esperar la perfección de nuestro pasado, presente o futuro. Es imposible la perfección. Tenemos que centrarnos en el propio viaje y darnos cuenta de que Dios no espera perfección de nosotros. Lo que sí espera es sinceridad, amor, lealtad y el compromiso con Él, la sumisión ante su voluntad. Cosas que están destinadas a renovarse y fortalecerse después de cada inevitable paso en falso. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam una vez explicó la necesidad o hasta que la imperfección de cada humano y que cada ser humano va a pecar en algún momento, va a cometer errores y esto es parte del plan de Dios. Entonces el profeta dijo que por aquel en cuya mano está mi vida, si no cometieran pecado, Allah los barrería de la existencia y los reemplazaría por aquellos que cometieran pecado y buscaron entonces el perdón de Allah y Él los habría perdonado. Entonces aquí, esto es parte de ser un ser humano. Cometer errores es parte de nuestro viaje y nuestro proceso de acercamiento a Allah. Por lo tanto, nuestra mayor llamada no es la perfección, sino intentar superar continuamente nuestros fallos mediante la gracia de Dios. La responsabilidad propia es necesaria, pero debe estar atemperada por una misericordia que sea demostrativa de la misma compasión y misericordia que Allah tiene por su creación. Entonces, si Allah no exige la perfección de nosotros, ¿por qué nosotros exigimos la perfección de nosotros mismos? Tras esta toma de conciencia, nuestro siguiente paso es analizar objetivamente nuestros pensamientos y acciones anteriores y reconocer dónde cometimos errores que resultaron perjudiciales para nosotros o para los que nos rodean. Estos errores serán inevitablemente debidos
a que nuestros pensamientos o acciones están en contra de la Sharia, la ley de Allah, o la ley de la naturaleza, que también es hecha por Allah. Estos errores pueden haber sido cometidos inocente o maliciosamente. Puede que nuestros errores fueran inevitables o que hayamos actuado en contra de nuestro buen juicio. Hay diferentes razones de nuestros errores. Pero un aspecto importante de este paso es centrarnos en nuestros propios errores y asumirlos, en lugar de culpar erróneamente a los demás. Hacerlo no solo obstaculiza el proceso de transformación, sino que también provoca ira y desconfianza hacia los demás. En cuanto a los demás, debemos de ser pragmáticos y conceder el beneficio de la duda. Sobre pensar mal de los demás y hablar mal de ellos, el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, en un lugar dice: en verdad les digo que el hábito de pensar mal de los demás es una gran aflicción que destruye la fe de una persona, la aleja de la verdad y la rectitud y convierte a los amigos en enemigos. Para adquirir las excelencias de la verdad, es necesario que una persona evite por completo el hábito de pensar mal de los demás. Y si por casualidad cae en esa actitud con respecto a otra persona, debe pedir perdón repetidamente y suplicar a Dios Todopoderoso que le proteja de tal pecado y de las consecuencias que de él se derivan. No hay que subestimar este hábito. Es una enfermedad peligrosa que destruye a una persona muy rápidamente. En pocas palabras, pensar mal de otro arruina a una persona. Está escrito que cuando los condenados al infierno se vean cara a cara con él, Dios Todopoderoso les dirá: ustedes se han vuelto culpables por pensar mal de Dios. Entonces una persona también será, o las personas serán condenadas al infierno por pensar mal de Allah y su gracia y sus atributos en general. Entonces, después de eso, a continuación, viene el arrepentimiento, que es un proceso de 2 etapas. Una vez que hemos identificado nuestros errores, debemos arrepentirnos sinceramente de nuestros errores pasados. El verdadero arrepentimiento lleva a una persona a buscar sinceramente el perdón de Dios y a intentar enmendar los errores que han afectado a otros. El acto de buscar el perdón de Allah, istighfar, otorga a la persona la fuerza espiritual para pasar a la siguiente etapa, que es el arrepentimiento sincero o tauba. Acerca de esto, el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, afirma: istighfar, buscar perdón de Allah, y tauba, el arrepentimiento, son 2 asuntos distintos. Desde un punto de vista, el istighfar tiene prioridad sobre el arrepentimiento, ya que el istighfar es la ayuda y la fuerza que se obtienen de Dios, y el arrepentimiento significa levantarse sobre los propios pies. Es el camino de Dios, que cuando una persona busca ayuda de Él le otorga fuerza, y con esa fuerza el suplicante se levanta sobre sus propios pies, y así posee la facultad de hacer el bien, lo que se llama volverse a Dios. Esta es la secuencia natural. Es designado para los buscadores que ellos deben buscar la ayuda de Dios en cada condición. Hasta que un buscador no obtiene la fuerza de Dios, no puede hacer nada. Entonces, tauba, la segunda etapa aquí, significa cambiarnos a nosotros mismos con éxito, hasta el punto de que no repetiríamos los mismos errores si se nos presentara la misma situación. Entonces, esto es la evidencia del verdadero arrepentimiento. Y esto nos lleva a la etapa final, que es finalmente el progreso. Y eso es cuando se nos presenta una situación similar a la anterior, pero esta vez evitamos repetir el mismo error
gracias a nuestra mayor sabiduría. Tales episodios nos permiten confirmarnos prácticamente a nosotros mismos que en efecto hemos superado nuestras deficiencias anteriores. En esos momentos el creyente se siente abrumado por el agradecimiento a Allah, reconociendo que solo ha progresado debido a su gracia. Entonces, el arrepentimiento y la pena por los errores del pasado no siempre son cosas negativas, tampoco. El Mesías prometido ha explicado que no existen facultades o sentimientos humanos naturales que sean totalmente negativos, pues cada aspecto, cada facultad que se ejerce en la forma correcta es algo positivo. Por eso Dios nos ha dado estas facultades. El deseo de evitar las punzadas del remordimiento y la pena nos ayuda a evitar errores en el futuro. A veces es necesario contemplar nuestras debilidades y fallos humanos para permanecer humildes y buscar sinceramente la ayuda de Allah. Sin embargo, como cualquier otra facultad, su uso excesivo o inadecuado puede resultar perjudicial. Darle demasiadas vueltas a los errores del pasado puede llegar a paralizarnos. Para ello, el Islam ha proporcionado muchas enseñanzas que tratan de controlar el grado de nuestros remordimientos y pesares. Por ejemplo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a través de las enseñanzas sobre el qadr o la predestinación, nos enseñó a reconocer que todo depende en última instancia de la voluntad de Allah. En referencia al pasado, significa que no podemos cambiar el pasado si nos detenemos en él, ni podríamos haberlo cambiado si lo viviéramos de nuevo. Hazrat Abu Huraira dijo en una ocasión, el mensajero de Allah dijo, el creyente fuerte es mejor y más querido por Allah que el creyente débil, aunque ambos sean buenos. Esfuérzate por lo que te beneficiará, busca la ayuda de Allah y no te sientas impotente. Si algo te sucede, no digas si hubiera hecho tal o cual cosa, más bien di, qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala. Allah ha decretado y lo que quiere lo hace. Porque decir sí abre la puerta a las obras de Satanás. Entonces aquí el profeta dijo que no vale la pena seguir cuestionando nuestro pasado. ¿Por qué sucedió esta cosa? ¿Por qué actué así? Viene un momento donde una persona tiene que aceptarlo y decir que así sucedió porque Allah lo había decretado así para mí. La pena y el arrepentimiento son reacciones naturales ante los errores y como todos los sentimientos, no están completamente bajo el control de la mente. Por eso también es importante rezar a Allah para que nos proteja de sus excesivos dolores. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por ejemplo, rezaba, oh Allah, busco refugio en ti de la preocupación y la pena, de la incapacidad y la pereza, de la cobardía y la tacañería, de estar muy endeudado y de ser dominado por los hombres. Otra forma también de entender y dar sentido a nuestra pena y dolor es que es algo que Allah nos aflige para perdonar nuestros pecados anteriores. El profeta sallallahu alaihi wasallam declaró, ninguna fatiga, ni enfermedad, ni pena, ni tristeza, ni dolor, ni angustia acontece a un musulmán aunque fuera el pinchazo que recibe de una espina, sino que Allah expía por ello algunos de sus pecados. Entonces la pena y el remordimiento también es un medio a través de lo cual un creyente es perdonado por Allah, por lo que siente. Y a veces es importante entender que la pena y el dolor excesivos pueden clasificarse como una afección médica y deben tratarse como tal. Hazrat Urwa radhiyallahu ta'ala narró que Hazrat Aisha solía recomendar al talbina,
para los enfermos y para las personas que se afligían por un muerto. Entonces esto era la medicina del tiempo. Ella decía, escuché al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, decir, At-talbina da descanso al corazón del paciente y lo hace activo y alivia algo de su pena y dolor. Entonces, al poner en práctica todas estas enseñanzas, no solo se puede poner freno a la pena y los remordimientos excesivos, sino que por la gracia de Allah una persona puede librarse hasta por completo del dolor de los errores del pasado. Entonces Allah afirma en capítulo 46, versículo 14 del Corán, Innal lazina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ciertamente quienes digan, nuestro Señor es Allah, y luego permanezcan firmes, no les sobrevendrá temor ni se entristecerán. Entonces aquí Allah promete la liberación de la tristeza para los verdaderos creyentes que toman a Allah como su verdadero Señor. Entonces, esto es un aspecto de la vida humana y como todos los demás aspectos, también acerca del remordimiento y los errores en el pasado, el Islam nos da enseñanzas excelentes de cómo utilizar esta facultad que Allah nos ha dado para ayudarnos a acercarnos aún más a Él y transformarnos en personas más sabias también.